Pienso que está igual, porque uno gana y uno no ve nada, no ve resultado uno. Ahorita tiene $10, al ratito ya no tiene nada. Yo pienso que está igual, no pienso yo que haya mejorado. Los desempleos sí han aumentado bastante, sí, bastante, porque, bueno, nosotros pues los hemos quedado sin trabajo, tenemos que rebuscarlos en otra forma, ¿eh? Pero siempre legalmente hay vendiendo agua gaseosa allí. Ahí en la Novena trabajo en una comercial. Medio mundo pues anda vendiendo agua y ¿qué le vamos a hacer? Yo trabajé por bastante tiempo en una distribuidora de telefonía celular. Cerró en abril del 2009 y luego logré incorporarme a otra distribuidora ya en julio, siempre el mismo año, el 2009. Trabajé durante aproximadamente 7 meses y el 11 de febrero, aparentemente por un recorte de personal por bajo rendimiento, pues cesaron a bastantes personas, incluido yo, ¿verdad? Entonces de febrero acá, pues yo ahorita todavía me encuentro desempleado. El gobierno de Mauricio Funes asume un sector público no financiero prácticamente quebrado, un sector público no financiero que no había disponibilidad siquiera para pagar a los proveedores, para pagar los salarios de empleados y empleadas públicas. La presente crisis nos afecta gravemente porque se careció de una estrategia clara y coherente para enfrentar sus efectos adversos. El escenario es tal que debemos hablar sin rodeos de un deterioro inaceptable de las finanzas públicas en un cuadro de economía dolarizada. La gente en la encuesta sigue reclamando al presidente, por ejemplo, el cumplimiento de promesas relacionadas con la reducción de la pobreza, con la generación de empleos y con el programa, por ejemplo, de Ciudad Mujer, ¿verdad? Imagínese uno que gana el sueldo mínimo, ¿cómo va a ser para comprar el gas? Ya para comprar la comida. Si antes alcanzamos pues para pagar la luz, el agua, más cuando somos madres solteras que no tenemos ayuda, ¿verdad? Se vende poquito porque todo caro y uno no se puede. De febrero acá, lo que he estado haciendo para subsistir es tal vez algún trabajo legal pequeño, ¿verdad? Que es lo único que ha salido. Y trabajo con empresas de publicidad en repartir volantería. Entonces no es automático la generación de empleo, sobre todo en una fase en que la economía mundial se encuentra en situación de recesión. Algo de esto es responsabilidad del presidente Funes, sin duda, y de su gobierno, porque hay que tomar medidas de carácter estructural para generar empleo. Entre las medidas más importantes se encuentran la ejecución de un programa de empleo temporal, la realización de un programa de ampliación y mejoramiento de servicios públicos e infraestructura básica y la construcción y mejoramiento de 25.000 viviendas urbanas y 20.000 soluciones de techo y piso en comunidades rurales, en municipios en condiciones de pobreza severa. El empleo, según FUSADES, de enero a marzo de 2010 tiene un promedio negativo del 6.8%, como resultado de la menor actividad empresarial. Los niveles de inversión pública, bueno, es una de las medidas para generar empleo. Los acuerdos, y cuando nosotros nos sentamos con los distintos representantes del capital en el país, la primera preocupación que nosotros establecemos es la necesidad de inversión para generar empleo. Hay una enorme dificultad para que el Estado mantenga y eleve los niveles de inversión pública. Eso lleva a que sea la empresa privada el sector
que genere empleo. ¿Qué tipo de empleo? Un empleo precario, un empleo inestable, un empleo mal remunerado, un empleo que deteriora incluso las condiciones establecidas por nuestro marco normativo. Mire, culpables principalmente hay dos. O sea, los empresarios que realmente quieren que la gente quizás trabajara de gratis o piensan que le están haciendo un favor a la gente por darles trabajo, y el Estado en su rol de, como le dijera, de regulador, y también en su rol de que tiene que crear fuentes de empleo. Y en esto nosotros partimos de que el empleo y el dinamismo económico lo tiene que dar el sector privado. El único generador de empleo es el sector privado. Lamentablemente, aquí en nuestro país ahora se dice que el sector privado no invierte por los problemas de inseguridad que tiene el país. Yo creo que la posición del sector empresarial no ha cambiado en este país desde décadas, o por siempre, digamos. El sector empresarial siempre ha visto los impuestos como un desincentivo. Y lo podemos mirar desde el gobierno de Alfredo Cristiani. Las reformas fiscales que se han establecido en este país han llevado, en primer lugar, a reducir el abanico de los impuestos y a concentrar los impuestos principalmente sobre los hombros de las personas consumidoras y de la clase trabajadora. De la misma manera se preguntó en relación al programa de comunidades solidarias, y ahí nuevamente más de la mitad de la gente señala que el programa ha sido poco o nada efectivo para reducir la pobreza en el país. Cuando uno alquila no hay mucho espacio no le dan a uno mucho espacio en la cuestión del pago, pues o se paga o empiezan a amenazar con quitarle a uno a pedirle la casa. Nosotros ahorita tenemos atrasado prácticamente todo el año de colegio de nuestros hijos. Se nos apretó con el agua por un mes, ¿verdad? Y le aprobaron al señor presidente la reforma fiscal y prefirió apretarlos con el agua que poner la reforma fiscal. Los señores ricos no pagan casi nada a usted. En materia fiscal este gobierno ha hecho, creo yo, que es no solo insuficiente, sino que carece de una visión de progresividad en las políticas fiscales. Aquí hay que destacar que a finales del año pasado se planteó un anteproyecto de reforma fiscal que tenía como propósito principalmente atacar las fuentes de la evasión fiscal. La principal fuente de ingresos tributarios es el IVA, y lo que se buscaría con esto es cerrar los portillos de la evasión. Quizás malamente le llamamos reforma, porque si nosotros nos circunscribimos a ese detalle, realmente estaríamos pensando en que el proceso que se hizo únicamente sirvió para aumentar impuestos. Y la verdad es que no fue así. Forma parte y fue parte importante del subir impuestos, sobre todo en aquellas tareas que tradicionalmente no habían venido pagando. Pero lo fuerte de esa propuesta era los tribunales para la persecución del delito fiscal. Lo que ocurrió es que el sector empresarial le dobló el brazo al gobierno, y esto que era en su inicio una reforma fiscal, así anunciada, se diluyó en una serie de cambios administrativos en materia tributaria. Y esto naturalmente que modificó las expectativas que inicialmente se habían establecido para la llamada reforma fiscal, que esperaban recaudar por el orden de $250 millones. Los tribunales que se planteaban en la reforma fiscal, no sé, en realidad con el ministro de Hacienda estamos coordinando ese asunto, pero no sé cuándo van a empezar a funcionar. En términos cuantitativos, nosotros originalmente esperábamos $240 millones en el año, después bajamos la cifra a 160 porque naturalmente que fue disminuida, muchos de las propuestas nuestras fueron disminuidas por completo, y finalmente yo pudiera decirle
que estamos haciendo la lucha por mantener alrededor de unos 140, 120 millones de dólares al final del año. Según el ministro de Hacienda, la reforma fiscal logró cambios en la forma de cobrar los impuestos. Por ejemplo, la banca internacional antes venía al país y no pagaba impuestos, al igual que algunos programas de televisión del extranjero. Desde diciembre, ambos pagan impuestos. En términos individuales, el IVA ha representado 43 millones más en relación al año pasado, en renta 8 millones, en renta lo que ha sucedido que es muy poco lo que se ha incrementado. Donde tenemos parte del problema es justamente los impuestos específicos. Nosotros habíamos puesto que tanto el alcohol como la cerveza tuvieran equidad, pero los señores diputados dispusieron que la cerveza no se le aumentaran los impuestos y que al alcohol sí, y eso ha generado una disminución poca, pero significativa. $500,000 menos hemos recaudado. Inclusive le digo que, por ejemplo, las líneas aéreas que en este país han tenido privilegios grandes no pagaban IVA sobre el combustible que usaban ellos y que llevaban en sus tanques de gasolina porque decían que era exportación, cuando todo el mundo sabe que eso no es exportación, eso es consumo, y a partir del mes de diciembre están pagando IVA. Esa situación fiscal magra, muy mal en su panorama completo, creo que ha hecho que el gobierno tome algunas decisiones, desde mi perspectiva, insuficientes y otras desorientadas. El gobierno ha optado, frente a esta carencia de una reforma fiscal profunda, ha optado por la vía del endeudamiento. Que nosotros nos hemos endeudado en una emisión de bonos de $800 millones nuevos. Yo le quiero recordar a la población que ese sirvió para pagar los letes que nos dejó el gobierno anterior. Igual hay una autorización de 650 millones que vamos a emitir ahora en octubre y que va a servir justamente para pagar los bonos que ellos nos endeudaron y que tenemos que pagar ahora el año 2011. Igual fue el caso de Fosedu, que era un fideicomiso de 350 millones que legalmente tenía problemas. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una emisión que sirvió para pagar los bonos que ellos ya se habían consumido. Las deudas nuestras que nosotros hemos empezado es lo que en este momento se está negociando en la Asamblea. 170 millones del BESIE, más 500 millones del BID, más 250 del Banco Mundial. Esos son los préstamos nuevos nuestros, bajo los cuales este servidor y esta administración y el presidente Funes tenemos responsabilidad. Ya se habla de un pacto fiscal. La pregunta es, ¿quiénes pactan los aspectos fiscales? Y yo podría decir que quienes pactan los aspectos fiscales son la cúpula empresarial y el Fondo Monetario Internacional. En ese pacto no está la gente, no está la población, aun cuando existe un Consejo Económico Social. Nosotros estamos hablando de la posibilidad de un pacto fiscal, porque en una sociedad con una alta concentración del ingreso, este tipo de procesos tiene que impulsarse de tal manera que se garanticen los ingresos fiscales para llevar a cabo las obras sociales que nos hemos puesto como objetivo dentro de este gobierno. Es el momento de hacer un giro en las políticas económicas. ¿Un giro hacia dónde? En primer lugar, un giro hacia un gobierno que intervenga en la actividad económica, que regule las prácticas monopólicas, las prácticas oligopólicas, las prácticas duopólicas, que son la norma en la economía salvadoreña, que regule productos que son estratégicos, como por ejemplo la harina de trigo, que regule productos estratégicos como los derivados del petróleo,
que regule servicios claves como el servicio de agua potable en sus tarifas, de electricidad, de telecomunicaciones, que establezca mecanismos para intervenir en la economía. La Constitución de la República se lo permite. Sigue igual porque fíjese, o peor porque vaya el agua más cara, la luz más cara. Y así es que no hemos visto mejoría. Nunca antes hemos tenido un saldo en balanza comercial tan deficitario como el que se ha generado en estos años de TLC. Nunca antes. Para analizar esa situación hay un agravante, que este gobierno acaba de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que es un TLC con Estados Unidos corregido y aumentado para los intereses europeos. Eso es una deuda con la población y con la ciudadanía. Es un llamado pues a las autoridades, al gobierno, pues que realmente pongan cartas en el asunto, que realmente el desempleo realmente es uno de los detonantes de la delincuencia también, porque hay gente que cae en la delincuencia al no tener ninguna oportunidad de empleo seria o digna, por ejemplo. A nivel de los hogares, yo creo que los hogares salvadoreños siguen resintiendo un nivel de vida cada vez más caro, un sistema que excluye de oportunidades y que no genera empleo, y esto lleva a obligar a la gente, a expulsar a la gente, a lanzarla hacia Estados Unidos por la vía de la migración. Entonces yo creo de que en lo económico hace falta casi todo por hacer, porque no hay cambios fundamentales en lo económico.